A las afueras del centro comunitario de la aldea de Ogimi, una anciana pasa junto a un hito de piedra que comienza. A los 80, aún eres un niño. Ella tiene 92 años. En la costa meridional, en Itoman, pueblo pesquero desde el reino de Ryukyu, un hombre aparta un sabani del muelle al amanecer y embarca descalzo, como lo hacía su abuelo, y antes que él, el abuelo de este. En Naha, la capital de la prefectura, con 320.000 habitantes, una anciana comerciante abre con llave su tienda en Kokusaidori, la calle que reconstruyeron primero después de la guerra. Y ajusta la pareja de shiza de piedra a la entrada. Llevan allí más tiempo que la tienda. Esto es Okinawa. No la playa del Japón tropical de postal de los folletos, el país trabajador, el que fue un reino antes de ser una prefectura. Okinawa tiene una de las mayores densidades de centenarios del planeta. También es el lugar donde 1 de cada 4 civiles murió en los últimos 3 meses de la Guerra del Pacífico. El país convive con ambas cifras. Lo que sigue es cómo se vive realmente el día a día en un país que aún está decidiendo cuáles de sus legados quiere conservar. El día en Itoman ha comenzado antes de que la oficina de correos haya encendido sus luces. El pescador que zarpó del muelle a las 5:30 tiene 48 años y lleva trabajando en la misma franja del arrecife desde los 12. La embarcación es un sabani, un pequeño velero de madera de Ryukyu, con casco curvo y un estabilizador lateral, el mismo diseño que se construye en este pueblo desde la época del reino. Ahora utiliza un motor fuera borda. La vela está plegada bajo el asiento. Aún la conserva. La captura que trae de vuelta estará en el mercado de pescado de Itoman a las 7:30, vendida a las 8:30, y sobre la encimera de alguna cocina a las 10. 100 kilómetros al norte de allí, la mañana ha llegado al arrecife de Bise, en la península de Motobu, en la costa occidental. Una anciana lleva 1 hora en el arrecife de piedra caliza. La marea está en su nivel más bajo del mes. Está doblada por la cintura sobre una poza poco profunda, recogiendo mozuku en una cesta de mimbre que ha usado durante tanto tiempo que el borde se ha ablandado. El mozuku es una alga parda de largas hebras. Crece adherida al coral y a la piedra caliza en aguas poco profundas. Es el alimento que comían y aún comen los centenarios de esta isla. Se cultiva comercialmente desde los años 70. Antes se recolectaba en mañanas exactamente como esta. La cesta está llena en 2/3. Para las 8 estará en casa. Para las 9 las algas estarán enjuagadas, pesadas y empaquetadas en una caja de plástico. Para las 10 habrá empezado con lo siguiente.
Más al norte, en esta misma costa, el acantilado del Cabo Mánsamo es una plataforma plana de piedra caliza del color del hueso. El cabo recibe el nombre de 10.000 asientos, porque en 1726 el rey Shokei estuvo aquí, contempló la plataforma de piedra caliza y dijo que en ella podían sentarse 10.000 personas. Desde entonces, la plataforma lleva ese nombre. El mar lleva 10.000 años erosionando la piedra caliza. La pared del acantilado se hunde 50 metros en el agua. Bajo ella, la corriente matutina fluye hacia el norte, rumbo a Yaeyama. Y 410 kilómetros más allá de la isla principal, la mañana ha llegado a la bahía de Kabira. Kabira está en Ishigaki, en el grupo de Yaeyama, casi tan al sur como Taiwán. El agua de la bahía de Kabira tiene el color del vidrio que se ha roto en trozos más pequeños de vidrio y después en otros aún más pequeños. El arrecife comienza donde termina la arena blanca. Las embarcaciones con fondo de cristal están amarradas al muelle de madera. La primera zarpará a las 7. En esta bahía se cultivan perlas negras desde los años 60. Crecen dentro de ostras de labios negros, mantenidas en jaulas bajo la superficie. Las jaulas se revisan una vez por semana. Cada perla tarda unos 2 años en formarse. El color del agua sobre ellas no cambia. Para cuando la segunda oleada lleva la primera captura a Itoman, un edificio distinto de la capital ha comenzado a despertar. El edificio se alza en una colina sobre Naha. Lleva en esta colina desde el siglo XIV. Ha ardido y ha sido reconstruido más de una vez. El incendio más reciente ocurrió el 31 de octubre de 2019, a las 2:30 de la madrugada. Al amanecer, el salón principal era carbón. Las tejas rojas, cosidas en el mismo color que la corte de Ryukyu había usado desde la unificación del reino, yacían rotas en el patio. Desde entonces no han dejado de reconstruirlo. El castillo de Shuri era el palacio real del reino de Ryukyu. El reino fue fundado en 1429 por el rey Shohashi, quien unificó 3 principados menores, Hokusan, Chusan y Nansan, en un solo estado. La dinastía Shō ocupó el trono durante 450 años. Ryukyu rendía tributo a la China Ming y comerciaba con Corea, Siam y Vietnam. Tenía una lengua, una vestimenta cortesana y una gastronomía que el resto de Japón no habría reconocido. Japón lo anexionó en 1879. El último rey, Shōtai, fue llevado a Tokio. El reino pasó a llamarse Prefectura de Okinawa. Esta mañana, en el patio, se alzan andamios a lo largo del muro sur. Trabajadores con cascos blancos están ajustando vigas al armazón reconstruido. Las tejas, hechas a mano en un horno de Yomitán según las especificaciones originales, están apiladas bajo una lona. El objetivo de finalización es 2026. Han reconstruido este edificio cada vez que se ha incendiado.
Junto al castillo, los muros de piedra de Tamaudún, construidos en 1501, albergan a los reyes que el fuego del castillo no pudo alcanzar. El mausoleo fue construido para la segunda dinastía Shō. El rey Shōshin mandó erigirlo para su padre, que está sepultado en su interior. La piedra caliza tallada se extrajo de un acantilado de la costa oriental. La cámara funeraria está sellada. Los muros están abiertos al viento. La talla sobre la puerta no ha cambiado de forma en 500 años. Unos kilómetros al sur, en una cresta boscosa sobre el Pacífico, el lugar más sagrado de Ryukyu se alza entre afloramientos de piedra caliza y árboles latifoliados centenarios. Sefautaki es el lugar donde la suma sacerdotisa del reino, la Kikoe Ojimi, siempre una mujer, siempre unida al rey por lazos de sangre, era investida en su cargo. Ella era la contraparte espiritual del rey. La última sacerdotisa ostentó el título hasta 1879, el año en que el reino llegó a su fin. El lugar está abierto ahora a los visitantes, pero el altar interior permanece cercado. Ya no quedan ceremonias que interrumpir. El bosque guarda el silencio que antes llenaban los rituales. Y en el extremo sur de Naha, el jardín que los reyes usaban como segunda residencia, Shikinaen, construido en 1799, aún se conserva tal como entonces. El estanque tiene forma de corazón. El pabellón se alza en una pequeña isla en el centro, conectada a la orilla por un puente de piedra de un solo arco. Las carpas nadan bajo el puente. Recorrer a pie el sendero que rodea el estanque lleva 20 minutos. En Yomitan, en la costa centro-occidental, los hornos del distrito de Yachimun llevan 400 años cociendo cerámica de la misma manera. Hoy, un alfarero ante el torno está dando forma a una taza de té del tamaño de un puño pequeño. La arcilla se extrae de una ladera situada a 10 kilómetros. La centra en el torno con 3 tirones. Luego la abre con los pulgares y empieza a elevar la pared entre el interior de una mano y el exterior de 2 dedos. La pared se eleva lentamente. La taza será vidriada mañana con un blanco rico en hierro. Se cocerá al día siguiente. El torno produce el único sonido de la estancia. Al otro lado del camino, en el taller de un tintorero con plantillas que trabaja según la tradición de la corte de Ryukyu, un pincel se desliza sobre el índigo. El motivo es de hibiscos y olas. Colina abajo, Naha, una ciudad de 320,000 habitantes, la capital de la prefectura, se ha llenado de día. Kokusai-dori está llena. El monorraíl, el único ferrocarril de Okinawa, circula por encima del tráfico. Se inauguró en 2003 y los anuncios en cada estación se hacen primero en japonés y después en Uchina-guchi. La lengua okinawense, clasificada por la UNESCO como lengua en peligro de extinción. La mayoría de los menores de 40 años no puede hablarla con fluidez. La mayoría de los mayores de 70 sí puede. Las conversaciones en el tren matutino son principalmente en japonés.
Aquí y allá, una voz mayor irrumpe en la lengua antigua y la persona más joven a su lado la entiende. Las tiendas de Heiwadori venden llaveros de coral, chocolates de frutas tropicales y camisetas que dicen Okinawa. Las tiendas de las calles secundarias venden cosas que solo compran los okinawenses. La capital es una ciudad en 2 idiomas y un solo país. El olor que emana de la destilería en una esquina del mercado central de Naha es parte de aquello con lo que crecieron los centenarios. El awamori es el aguardiente de arroz que los okinawenses llevan destilando unos 600 años. Se elabora con arroz índica importado, fermentado con koji negro. El moho autóctono de Okinawa y envejecido en tinajas de barro. Las tinajas más antiguas de las colecciones privadas, como les gusta decir a los okinawenses, son más antiguas que el edificio que las alberga. La destilería Suisen de Naha fue fundada en 1887. Algunas de las tinajas de su interior llevan en uso más tiempo aún. En el mercado de Makishi, en el centro de Naha, para las 8:30, los productos frescos de la mañana ya están expuestos. Las verduras de los puestos de la entrada son, en su mayoría, las que comían de niños quienes construyeron este mercado. Melón amargo, goya, en rodajas o entero, batata morada, bardana. Uvas de mar, umibudo, caviar verde que estalla en la boca. Imosuku, recién sacado y aún goteando del arrecife de Vise, llegó esta mañana, se pesó a mano y estaba en el mostrador a las 10. Los vendedores saben de dónde procede cada producto. Los clientes preguntan. En la cocina de una casa de Ogimi, la mujer de esta mañana ha empezado a cortar. El melón amargo sobre la tabla de madera tiene el color de la hierba nueva. Lo corta a lo largo, raspa las semillas y luego lo corta en finas medias lunas. Lo ha hecho 18,000 veces. Tiene 92 años. El cuchillo tiene 40 años y es tan fino como una hoja. El plato que prepara es goya champuru, melón amargo salteado con tofu y cerdo, y forma parte de la cocina casera de Okinawa desde que Okinawa existe. Para cuando la sartén está caliente, la pequeña radio sobre la cómoda ya está tocando música. En el pueblo de 3,000 habitantes que la rodea, Ojimi, en las colinas del norte, más residentes han superado los 100 años que en cualquier otro pueblo de tamaño comparable de Japón. El hombre que primero midió esto no era un investigador extranjero. El doctor Makoto Suzuki, cardiólogo okinawense, inició el estudio de centenarios de Okinawa en 1975. A principios de los años 2000 había documentado la dieta, el descanso, la estructura familiar y una particular organización comunitaria llamada Moai. Pequeños círculos de unos 5 amigos de toda la vida que acuerdan, formalmente, cuidarse mutuamente durante el resto de sus vidas. Dan Buettner llegó después. El concepto de las zonas azules llegó después. La ciencia era de Suzuki. La gente estuvo aquí desde el principio.
Al mediodía, la olla de sopa lleva 1 hora al fuego. El mosuku se enjuaga, se aliña con vinagre y un poco de soja y se pone en un cuenco pequeño. El melón amargo ha ido a la sartén. El cerdo ya está dentro. El tofu ya está dentro. La cocina huele como siempre ha olido. El centro comunitario que queda más adelante, donde se alza el monolito de piedra, es donde Sumoai se reúne los martes. Ahora son 7. Eran 9. Pero no todos en Okinawa comieron hasta los 98 años. Hay un capítulo de la historia de esta isla que el estudio no contabiliza. En el acantilado más meridional de la isla principal, en la colina de Mabuni, en Itoman, donde terminó la batalla en 1945, hay un muro. El muro está hecho de losas de granito negro. Las losas están dispuestas en un amplio arco que se abre hacia el Pacífico. Los nombres de 240,000 personas están grabados en estas losas con pequeños caracteres japoneses. Civiles de Okinawa, soldados japoneses, soldados estadounidenses, trabajadores coreanos. El grabado no los separa, no los enumera por bandos. Están ordenados alfabéticamente. El monumento conmemorativo, la Piedra Angular de la Paz, fue inaugurado el 23 de junio de 1995. «50 años después de la rendición, cada año se añaden nuevos nombres. Una mano sobre el muro. Por la mañana está leyendo un nombre. Los dedos no se mueven deprisa. No buscan un nombre que conocen. Leen los nombres que aparecen antes y después de él. La batalla de Okinawa duró 82 días. Comenzó el 1 de abril de 1945, cuando las fuerzas estadounidenses desembarcaron en la costa occidental. Terminó el 22 de junio, cuando el general Mitsuru Ushijima se suicidó en una cueva de esta colina. Se calcula que murieron 150,000 civiles okinawenses, aproximadamente 1 de cada 4 habitantes de la prefectura antes de la batalla. A pocos kilómetros al oeste de Mabuni, la cueva de Ihara está abierta a los visitantes. Tiene 15 metros de profundidad en su punto más largo. El techo es de piedra caliza. Ahora hay escalones de madera donde antes solo había piedra. En 1945, en las últimas semanas de la batalla, la cueva se utilizó como hospital de campaña. Unas 200 alumnas de secundaria y sus profesoras, el cuerpo estudiantil y Meyuri, habían sido movilizadas como auxiliares de enfermería en marzo de aquel año. La mayoría tenía 16 años. El 18 de junio, el ejército japonés emitió una orden por la que disolvía el cuerpo e instaba a las estudiantes a marcharse. Los combates en el exterior estaban en su peor momento. La mayoría de las muertes ocurrieron en los 4 días siguientes. El Museo de Ihara, inaugurado en 1989, conserva la fotografía que tomó cada muchacha antes de ser enviada. Aparecen con uniforme escolar. Tienen 16, o 15, o 17 años. Tierra adentro, cerca de Urasoe, un acantilado de piedra caliza se eleva unos 50 metros sobre la llanura circundante. El acantilado es la escarpa de Maeda.
En 1945, las tropas estadounidenses tuvieron que escalarla por redes de carga tendidas sobre el borde desde el lado sur. Una semana de combates a finales de abril causó la muerte de unos 3.000 aliados. Y 2.000 soldados japoneses en esta única posición. El escarpe se encuentra ahora en un parque público. Hay una placa conmemorativa en la base. Hay una plataforma de observación en la cima. Desde la plataforma se contemplan campos de cultivo y una escuela. ...60 kilómetros más al norte, en la costa oriental de la isla principal, se está llevando a cabo otro tipo de construcción. Henoko es el emplazamiento previsto para una base aérea del Cuerpo de Marines. La base sustituirá a la actual de Futema, en el centro de Okinawa, situada en medio de una zona residencial. El traslado previsto ha estado en negociación desde los años 90. La construcción de un relleno en la bahía de Oura comenzó en 2014. Bloques de hormigón del tamaño de pequeñas casas están siendo sumergidos en la bahía. El gobierno de la prefectura de Okinawa ha votado 3 veces contra el proyecto. La construcción ha continuado. A unos cientos de metros de la entrada de la obra, un pequeño grupo de okinawenses permanece en tiendas de campaña sobre una acera pública. Llevan allí desde que comenzaron las obras. Los tifones derriban las tiendas, luego vuelven a levantarlas. A última hora de la tarde en Henoko, las tiendas recogen el viento del sur. Y desde el otro lado de la bahía comienza a sonar un tambor. Al principio es solo un tambor. En un centro comunitario del extremo oriental de Naha, 20 minutos después de la puesta del sol del primer martes de agosto, un joven tensa el cuero de un pequeño tambor de mano hasta que el parche produce el sonido que busca. Lleva 3 noches afinando el mismo tambor. El instrumento es más antiguo que él. También lo es la canción que está a punto de tocar. El eisa es la danza que los pueblos de Okinawa interpretan durante el Obon. El festival de 3 días de mediados de agosto, cuando se cree que los muertos regresan a las casas donde crecieron. Cada aldea tiene su propia versión. Cada versión se ha perfeccionado durante al menos 400 años. Durante la ocupación estadounidense de posguerra, en algunos distritos el eisa fue prohibido. Regresó en los años 70. Los tambores con los que regresó tenían la misma forma que siempre habían tenido. A las 8 ya han llegado 20 tamborileros. Se alinean en el patio. Suena el primer golpe. Se suma el segundo tambor, el tercero. En menos de 1 minuto, el patio se llena de sonido. Comienza la danza. El sonido que se eleva por encima de los tambores proviene de un sanshin, 3 cuerdas lacadas sobre un mástil delgado, una caja de piel de serpiente, un plectro del tamaño de una uña sujeto entre los dedos.
El instrumento llegó a Ryukyu desde China en el siglo XIV. El shamisen del Japón continental, 3 cuerdas lacadas sobre un mástil esbelto con un cuerpo de piel de gato, descendió de él unos 2 siglos después. El hombre que lo toca esta noche tiene más de 60 años. Aprendió de su abuelo. Su abuelo aprendió en los años 30. Las notas no suenan fuerte, no lo necesitan. Los tambores llevan el peso. En la pared sobre el escenario, 2 leones de piedra miran hacia el patio. Uno tiene la boca abierta. El otro tiene la boca cerrada. Se llaman Shisa. El de la boca abierta impide que entren los malos espíritus. El de la boca cerrada impide que salgan los buenos espíritus. Los Shisa descienden del simbolismo chino de los leones guardianes llevado a Ryukyu a través de 6 siglos de comercio. La mayoría son de piedra, algunas son de arcilla. La pareja que se alza sobre el patio esta noche lleva allí desde 1978. Fue instalada por el hombre cuyo abuelo construyó el salón. Las bocas están erosionadas por el tiempo. Los ojos aún miran hacia el camino. Los faroles del altar familiar de una casa al otro lado de la ciudad se encendieron hoy a las 6 de la tarde. Los nombres de los difuntos están escritos en pequeñas tablillas de madera en su interior. La abuela de la familia ha colocado un pequeño cuenco de arroz delante de cada una. Mañana reemplazará el arroz. Al día siguiente volverá a reemplazarlo. La tercera noche, cuando termine el festival, caminará hasta la puerta con un farol de papel y quemará unas varillas de incienso, y los nombres serán enviados de vuelta a donde quiera que vinieran. Los tambores del patio esta noche los acompañan a la salida. Los tambores no cesan. La noche los retiene. El sonido de los tambores recorre las islas, pasa sobre Kavira e Iriomote y las penínsulas del sur hasta que los tamborileros se quedan sin aliento. A las 2 de la madrugada, la noche vuelve a quedar en silencio. A las 5, la primera luz alcanza la cresta oriental. Fuera del centro comunitario de Ojimi, camina la misma mujer. Sus pasos son hoy más lentos que ayer. Recorre los mismos 100 metros que recorrió ayer por la mañana. El hito de piedra junto al que pasa fue colocado por la aldea en 1993. La talla aún no se ha erosionado. Ella va camino del encuentro de los moais. Los tambores aún suenan en algún lugar. El próximo país ya está despertando. Tras ella, la bahía permanece en calma.